Buenos días a todos, a todas. Estamos hoy miércoles 3 de diciembre en este segundo encuentro del ciclo Pica Pica que está inaugurando la Fundación Teatro Picadero. En este encuentro de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Vanessa Aragone, de Juan Gabriel Catlián y de Santiago Siri. Vamos a tener sus presentaciones en la página web de la Fundación y en el canal de YouTube, así que no voy a detallar sus prolíficos currículum para no hacerlo tan tedioso, porque esa información va a estar a disposición, pero sí hacer una mínima introducción de a qué viene este encuentro, que titulamos como una forma de intentar ubicar un tema sobre el que debatir, que es sobre concentración y diversidad. No tengo que decir de qué vamos a ver, como el tema la vaca, sería concentración y diversidad. Nosotros estamos trabajando desde la Fundación Teatro Picadero en la reflexión y en el pensar agendas y propuestas para el sector de la cultura. Creemos que estamos en un momento muy crucial de la cultura en Argentina y también en el mundo, y que esta situación de bisagra, de crisis, de momento de transformaciones, requieren la reflexión, requieren intentar pensar nuevas propuestas, nuevas ideas, y apostamos en que esta forma de nuevas ideas sea uniendo distintos mundos. Y un poco ustedes vienen cada uno y de diferentes lugares, cada una de distintas trayectorias, desde la academia, desde la industria de cinematográfica, desde el periodismo y el activismo político, así que de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías. Entonces, un poco la apuesta de hoy es que podamos conversar libremente, que podamos hablar sin saber, no pasa nada, e intentar que la conversación sea la que nos permita pensar nuevas cosas, no tanto cada uno repitiendo capaz que las propias reflexiones, las propias preocupaciones, sino ver si funciona, hacer una apuesta a que unir mundos a lo mejor nos haga descubrir nuevas cosas. Y particularmente con este tema de hoy, que tiene que ver con algo que les diría que es, para mí, identitario y central de lo que es la cultura en el mundo tal como la conocemos, que es, por ejemplo, la idea de industria cultural. El concepto es un concepto que aparece en la industria cultural en la década de 60 en la Escuela de Frankfurt, bien teórico, y que es una ironía la idea de la industria cultural. Cuando surge Adorno y Horkheimer inventan este concepto como un poco haciendo un chiste, como si uno dijera artesanía industrial, o sea, algo que no puede existir porque si es industrial no tendría las características de lo cultural, bajo la idea de que la cultura y que la creación cultural es única y que no hay la posibilidad de replicar otra, mientras que la industria tiene esta idea de la serialización, ¿no? Y cómo a partir de la posibilidad de escalar y de hacer muchas copias, vamos a decir, de un mismo prototipo, es donde se obtiene la rentabilidad económica. Entonces, hay algo interesante, por lo que traigo este concepto de la industria cultural en tensión, que tiene de tensión, porque es cierto que la industria y que la actividad económica en su tendencia a la rentabilidad concentra, porque cuanto más de lo mismo, más posible es obtener una ganancia, no por una cuestión buena o mala, sino porque tiene que ver con justamente obtener la rentabilidad. Entonces, hay una tendencia en la industria a la concentración. Y la cultura para ser cultura, como derecho, digamos, tiene que ser diversa. La Declaración de Diversidad Cultural de la UNESCO, que firman 180 países en el 2001, dice que si la cultura no es diversa, no es cultura, que es pensamiento único, y que entonces ya no podemos hablar de cultura en sí. Entonces, primera cosa es, y a la vez agrego una cosita más, pensemos que sin industria probablemente no tendríamos consumos culturales populares, no tendríamos un pueblo que lea, un pueblo que mire o un pueblo que escuche, porque no tendríamos el andamiaje productivo que permite el acceso a esas letras, a esos símbolos, a esas identidades. Entonces, hay, digamos, algo de la reflexión. ¿Es posible para ustedes? Esto que les digo, ¿suena muy volado o
¿Es posible pensar una cultura en un entorno de mercado? ¿Es posible pensar, pueden convivir la economía y la producción artística, por decirlo de alguna manera? ¿Necesitan de un tercero como un Estado para que esa convivencia sea más o menos con un código y con una manera en donde puedan expresarse y a la vez ser una actividad económica? Después voy a seguir complejizando, pero digamos que el tema como teórico, si quieren, sería ¿no? O sea, ¿qué piensan vos, por ejemplo, Vanessa, de esto que digo? Que me parece una repregunta, ¿no? Claro, Porque desde el cine trabajamos mucho el concepto de industria, porque lo somos en un sentido, somos una cosa pesada que mueve camiones. claro, Si hay dentro de la cultura algo medio industrial, seguro es el cine. Y me acordaba de una frase que decía siempre Diana Frey, una gran productora cinematográfica, que decía: nosotros hacemos productos que son prototipos únicos. Y eso es algo bien interesante, porque lo que tenemos quienes hacemos cine o cualquier otra expresión cultural es que la reproducción o formatearlo es justamente escaparte de la originalidad, de lo diverso y claro. de lo nuevo. Entonces, es una tensión en la que vivimos sin duda. Digo, después seguramente podemos Sí, seguir complejizando respecto de quiénes formatean hoy, ¿no? Pero para quienes venimos de lo que podríamos llamar el cine independiente, es una pregunta que te haces todo el rato. Todo el tiempo querés tratar de meter en una cajita algo. Y de esa cajita se te escapa todo el tiempo, de la caja productiva, quiero ujú, decir. ujú. Se te escapa todo el tiempo porque cada director es único y cada proyecto es único. Entonces, la tensión está ahí y es Existe. interesantísimo arrancar por ahí, porque es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer convivir esos dos aspectos tan poderosos, siendo que el cine además es una actividad económica muy costosa, es decir, dentro de las actividades culturales sin duda es la La más. que más dinero gasta en su producción. Ujú, sí. ¿Vos, A mí lo Santi? que me viene a la cabeza, Sí. siento que tengo que pedirte disculpas, porque No. hace unos años atrás armó un gran revuelo en Hollywood a partir del Sí. auge de la inteligencia artificial. Y la verdad es que yo como persona que viene del palo de la tecnología, del desarrollo de software, y que he seguido a lo largo de mi carrera muy de cerca la intrusión de estos sistemas en toda clase de industrias, jamás imaginé que veríamos el poder de la inteligencia artificial jugar un rol tan preponderante en lo que es la capacidad de producción audiovisual. De repente ahora estamos en una época donde, y esto creo que a los músicos, a los cineastas, a los guionistas, a los actores, creo que no hay actor cultural que no se vea afectado por esto, que le pone los pelos de punta porque de repente prompteando una inteligencia artificial con 2 o 3 palabritas generas un pedazo de producción audiovisual o un pedazo de producción musical o un pedazo de producción cultural en líneas Ujú. generales, un guión, un poema, lo que sea, y esa se genera una situación como muy contradictoria para mí. Por un lado, entiendo el reclamo que ocurrió en Hollywood en su momento, entre los guionistas, los actores, que dijeron, acá viene algo que va a quitar el trabajo, que va a disrumpir totalmente los costos de producción y el precio de cada uno como actor de mercado para poder participar del desarrollo de cine, que va a transformar la forma en que miramos la cultura, que de repente sea como una especie de fábrica de chorizos, el hecho de que le escribís a una IA y la IA resuelva todo. Y la verdad es que esa tecnología, para colmo, a lo largo de los últimos 2 o 3 años, no ha hecho otra cosa que mejorar. ¿Qué me pasa a mí con eso? Yo vengo de una familia muy vinculada a la cultura y en líneas generales mi padre, por ejemplo, es un cineasta frustrado, aunque fue abogado toda su vida. Y por ahí de repente lo que encuentro con estas herramientas, encuentro yo personalmente, a título personal, como un hobby, donde de repente un fin de semana digo, bueno, voy a hacer un cortometraje sobre, no sé, cualquier tema que se me ocurra. He hecho cortometrajes desde San Martín hasta el Che Guevara, pasando un poco por varias obsesiones extrañas que uno tiene. Pero bueno, también estaba como ese goce personal de poder jugar con la herramienta, de entender que la IA es una herramienta más
que puede ser complementaria, que no necesariamente tiene que ser suplementaria de todo lo que existió previamente, y que en algún punto también democratiza el acceso a la producción de cultura. Después hay una pregunta subyacente a eso, que es quién maneja la IA, quién la entrena, qué sesgos tiene, quién la vende, la ofrece al mercado, con qué Sí, claro, objetivos. Y la verdad es que ahí sí se ve, yendo a la cuestión de la concentración, se ve de vuelta una concentración muy fuerte, también nuevamente orientada esta vez al norte de California más que al sur de California, pero sigue siendo más o menos la misma región del mundo. Y en ese sentido, muchos en el campo de la tecnología nos planteamos, bueno, ¿quiénes controlan estos medios de producción en la modernidad? ¿Se puede construir? Es una de las grandes preguntas. ¿Se pueden construir alternativas abiertas? De hecho, China se posiciona mucho en el ámbito de la inteligencia artificial como la que está construyendo alternativas abiertas que uno pueda modificar, adaptar y ayornar un poco a su cultura o a sus sesgos. Pero bueno, la concentración veo que se mantiene y al mismo tiempo viene una suerte de democratización en la posibilidad de producción de contenido cultural, pero al mismo tiempo, bueno, hay un montón de preguntas nuevas que claro, replantean las reglas de claro. juego de estas industrias culturales, que es un muy buen oxímoron, como Un dijiste. oxímoron, Sí, exactamente. tal cual. Ahí, Juancho, escuchándolo a Santi, esto que decía de Estados Unidos organizando, bueno, en Hollywood como la gran industria, ahora la IA y todo lo que es, bueno, Silicon Valley como imagen de la... Y las discusiones, por ejemplo, con China. ¿Vos ves que es un tema de discusión? Entiendo la tecnología, claramente sí, pero la producción cultural, esta idea de lo nacional, de lo diverso, ¿te parece que o esto resuena como extemporáneo, tema Mira, fuera de a ver, agenda? tomaría alguna de las observaciones que ambos han hecho. Yo juego otro partido, Claro. ¿ok? Yo vengo de otra disciplina, de las relaciones internacionales, quizás traiga acá cuestiones distintas o complementarias a las que ustedes han dicho, pero quisiera empezar por los conceptos. Sí, En la disciplina de las relaciones internacionales, la primera vez que se usó en un libro la palabra globalización fue en el año 1993. Antes no existía ¿en ese serio? término. Ahora, cuando hablamos de la globalización ahora, nos vamos más atrás. Sí, ¿Por qué uso este símil de cuando un término se usa, pero cuando tiene una historia previa que hace una relectura de esa misma ese proceso, globalización? claro. El tema de la industria cultural quiero Sí. tomar ahí, porque a mí me da la impresión, estaba leyendo los otros días un trabajo formidable de una investigadora del CONICET, que se llama Cecilia Gil, que hace una historia internacional del cine sonoro argentino de los años 30 y 40. Y entonces, cuando uno termina de leer ese texto, se da cuenta que había industria cultural antes de que alguien dijera, hay una industria cultural. Claro. ¿Sí? Entonces, el recorrido de ese texto, en particular, a mí me fascinó, porque resulta ser que ahí finalmente es una producción privada, pero fue el Estado argentino el impulsor primero de esa expansión en América Latina. Fue un rol central. Y cuando uno va leyendo el trabajo, no es que simplemente fue el cine sonoro. Detrás de eso, el movimiento de artistas. Detrás de eso, los actores. Detrás de eso, la música. Detrás de eso, Los otras autores, áreas claro. de la cultura que hicieron de Argentina en aquellos años una suerte de superpotencia cultural en América Latina, para ponerle un tema, Sí, una sí. definición un poco agrandada. Y Argentina, digamos. Y por otro lado, a raíz de los comentarios que él hacía, lo que yo leo, y otra vez con los límites de la disciplina, no con la capacidad
del análisis específico, tecnológico, etcétera, es que para los internacionalistas y las internacionalistas, la inteligencia artificial es el gran desigualador global. Entonces, si se parte simplemente de una visión, creo yo, genuinamente positiva o altruista o emancipadora, creo que eso es parte, pero no explica el creciente carácter desigualador de la inteligencia artificial. Y esto hace que el mundo se bifurque más, y esto hace, por lo tanto, que el otro principio que vos enunciaste, es el de la diversidad, entra en cuestionamiento. Claro. ¿Sí? Entonces, simplemente quería tomar Está muy lo bien, que ustedes está muy están bien. argumentando, insisto, con un lente un poquito distante. No, pero me parece que no es tan distante, porque de alguna manera sí integro lo que los escuchaba decir y hacia donde pensaba dirigir la reflexión ahora, que tiene que ver con, bueno, decimos la industria o el desarrollo de ciertas herramientas que ofrece la tecnología para la creación, ¿no? Como puede haber sido en su momento una industria del cine. O bueno, si quieren me voy más lejos con la imprenta, donde tenemos la primera gran innovación tecnológica que permite reproducir los libros que antes se escribían a mano. Cómo la tecnología va invitando al desarrollo creativo, pero esa tecnología, y vos lo mencionabas, Santi, no es neutral, digamos, no es que surge de un repollo y a partir de eso se hacen usos, sino que está digitada con algún tipo de organización, de objetivos, de regulaciones que permiten que se despliegue o no. Vos mencionabas en Argentina en la industria cinematográfica, pero también con la música, como vos lo decías, y también con el sector editorial, fueron políticas públicas las que permitieron que haya un sector privado que se expanda, no un sector público, sino, bueno, la industria editorial argentina es en América Latina, las primeras grandes traducciones se hicieron en Argentina y en México, con la música. Podemos pensar en el tango, en el rock, el folclore, como también tuvieron un desarrollo industrial muy grande y como vos mencionabas, el cine, digamos. Hay un despliegue en donde tenés interacciones públicas, regulaciones sectoriales de trabajadores, de creadores y de empresas, digamos. Todo esto, yo siento como que le pusiéramos un acelerador con la digitalización, ¿no? con la convergencia digital, que lo que genera, por un lado, es la intangibilidad, o sea, teníamos sectores, cadenas de valor y tangibles, no sé, la lata del cine, vos la llegaste a ver, digamos, el libro, el disco, el CD, ¿no? O sea, como industrias con bienes que se interactuaban. Y con la convergencia aparecen los servicios, o sea, hay un pase de industria a servicios, y empiezan a converger, donde nos cuesta más decir esto es cine, esto es tele, esto es radio, y empiezan a converger en el mundo de lo intangible y con otros sectores, como pueden ser las redes sociales, en donde son los vínculos interpersonales, digamos, o los servicios financieros o los servicios de salud, digamos, cómo empiezan a converger, y en ese converger pienso, ¿es posible? Y les pregunto, la regulación, las políticas de promoción, el crecimiento de un sector productivo nacional, esta situación que enunciábamos más histórica con la convergencia, con la convergencia digital. Si quieren, un poquito antes de la IA, que es hasta, diría, un desafío más. Pero ¿les parece que esto, no digo si mejora o empeora, porque seguro en algunos sentidos y en otros, pero es posible pensar a la cultura, a la producción cultural en este mundo de lo digital, de la convergencia? ¿Es posible pensar lo argentino, lo nacional? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es imprescindible. Imprescindible, claro, ¿no? Interesante, hay que hacerlo. Luego estoy pensando que también siempre está la política y siempre está la política internacional, porque después del gran éxito de ese momento del cine argentino, hubo un boicot al cine argentino y no llegaron más latas de película. El cine argentino dejó de poder rodarse en el 50 por un boicot del gobierno de Perón.
no llegaban más las latas que venían de Estados Unidos. Totalmente. Eso es como una historia extraordinaria para Muy recordar. Es interesante, decir, claro. está la política en todo, están los amigos de Silicon Valley, la política y la economía, pero también está Hollywood y la necesidad o el interés de, ya desde los años 50, de que no se generara demasiados polos, otros polos cinematográficos potentes. Entonces, personalmente pienso que es indispensable que en este mundo de la convergencia, donde ya no sabemos qué hacemos en algún sentido. Yo digo, he perdido, la lata era una cosa que si vos la querías mandar a otro lugar tenías que pasar un proceso de En aduana. aduana, etc. Ahora está todo en el éter, no hay ningún tipo de control de qué mandamos de un lado para otro, nadie sabe nada, se acabaron las aduanas. Y eso te permitía, era fastidiosísimo, pero a la vez hacía que hubiera un control sobre lo que vos llevabas y traías. Por decir algo sencillo. Sí, pero es interesante. Yo creo que como- en un mundo como este es imprescindible encontrar nuestro espacio, nuestro lugar y defenderlo desde todos los lugares y por supuesto desde el lugar del Estado, ¿no? Es decir, sin eso, sin un regulador, yo creo que estamos en peligro. ¿Vos cómo ves, Santi, eso? Yo soy muy argentinista. Sí. Y después de haber vivido 10 años afuera, más todavía. Amo la Viniste más. Argentina. Y es una lección que por ahí aprendí de adulto. La virtud de que vivamos en un planeta donde hay muchas culturas, lo importante que es, porque la homogenización Sí. es algo totalitario, es algo tétrico, es el fin de la cultura, genuinamente, y creo que depende de nosotros los argentinos defender nuestra identidad y lo que somos. Además que personalmente siento que tenemos mucho para aportarle al mundo en este momento. Me pasa, yo lo viví en mi pequeño grado de informático, lo viví mucho con la industria de los videojuegos. Yo arranqué mi carrera haciendo videojuegos. Y en el año 2000, los que hacíamos videojuegos en la Argentina éramos un puñado de estudiantes universitarios mezclado con hobbyistas que nos conocíamos por correo electrónico, donde intercambiábamos notas sobre, bueno, che, ¿cómo se hace un videojuego? No sé, probemos esto, probemos lo otro, aprendíamos uno del otro. Y estoy hablando de un grupo de no más de 100 personas que por ahí nos juntábamos en algún lugar de comida rápida para conocernos las caras, Claro. vernos. Y si de ahí nació la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Sí, Argentina, ADVA. la ADVA, que ya tiene 25 años. Es la única cosa de la cual yo fui cofundador que todavía existe, lo cual me llena de orgullo. Y lo que hizo la ADVA era, en un mundo, una industria ultra globalizada, muy dominada por Japón y por Estados Unidos, en líneas generales son los grandes centros de producción de videojuegos a nivel mundial, era plantearnos la idea, bueno, ¿qué podemos hacer desde el sur? ¿Cómo nos podemos ayudar entre nosotros para que el día de mañana, el sueño de lo que teníamos varios de ahí era poder vivir de hacer videojuegos y no tener que irnos a otro país o no tener que desarraigarnos? Y creo que hay algo de la virtud de cómo hacemos las cosas acá, es que por lo general siempre que aparece una nueva tecnología o una nueva forma de producción, hay una suerte de cooperación generalizada entre los diferentes emprendedores, inversores o actores que quieren hacer que esto suceda. Y luego cada uno sobre esa base podrá construir sus empresas, sus proyectos o sus productos culturales, ¿no? Hoy Argentina, afortunadamente, con el auge de la tecnología y con la baja de costos en la producción de software y un montón de aspectos que transformaron el aumento de consumidores de videojuegos, porque hay mucha gente que ahora tiene teléfono y juega con el teléfono, pero hoy Argentina tiene tranquilamente más de 100 compañías, debe haber 10.000 personas empleadas directamente en la industria de videojuegos. En algunos casos hasta el FIFA, por ejemplo, se produce por una empresa argentina, que es algo poco conocido y es uno de los videojuegos de fútbol más conocidos usado, a nivel claro. mundial. Y después están los elementos de estos juegos que tengan elementos de nuestra cultura. Siempre recuerdo en la vieja época había un juego llamado Malvinas 2032 donde solamente podía jugar del lado argentino. Yo hice un juego de fútbol donde podías mandar la barra brava a apretar al equipo rival la noche anterior. Cosas de nuestro folclore. Pero bueno, ese proceso de creación de una industria local de videojuegos que pudiera insertarse en el mercado global requirió de base la cooperación entre muchos colegas y camaradas que quisimos al menos nuestros problemas en común resolverlos juntos. Y frente a eso después, bueno, cada uno podrá
desarrollar sus capacidades. Y esto lo veo permanentemente en tecnología. En el ecosistema más moderno hoy, por ejemplo, lo que es la cultura web 3 o cripto, como se le suele decir, el mundo de las criptomonedas, que también altamente mercantilizado, altamente transaccional, con jugadores globales, también se da muchas veces este debate o la moneda única, ¿no? Como que domina todo y es Bitcoin contra todos los demás y tiene una cultura maximalista, casi tóxica frente al que piensa distinto acorde a lo que es Bitcoin. Yo soy Bitcoiner, pero entiendo que tiene una cultura muy homogeneizante. Claro. Y después está la cultura más Ethereum, que es múltiples monedas que representen múltiples soberanías, múltiples culturas y que haya una posibilidad de mayor diversidad y que de hecho si vas a las conferencias de Ethereum vas a encontrar un arco iris de gente de todo tipo de filosofías, de mentalidad, de estilos de vida. Y la verdad es que según el diseño de la tecnología, ninguna tecnología es neutral. Todas tienen en su diseño ciertos sesgos, ciertas virtudes, ciertas limitaciones. Y ahí es donde hay que entender cómo interpretar esa realidad tecnológica y usarla. Yo creo que al final del día es responsabilidad de cada uno de nosotros usarla en defensa de nuestra cultura, que creo que tenemos mucho para ofrecerle al mundo, pero saber aprovechar esas oportunidades de la forma más inteligente posible. Con la inteligencia artificial tenemos muchísimos desafíos por delante. A mí me aterra un poco la homogeneización que viene con la IA. Si todos usamos ChatGPT, Claro. todos somos títeres de la misma IA. Y la verdad es que poder contemplar o mirar IAs producidas en China o producidas en Europa, o entender qué podríamos hacer desde Argentina para el resto del mundo que sea un aporte genuino de la carrera tecnológica en la que estamos inmersos, me parece que es fundamental y eso es parte de la lucha de la defensa de nuestra cultura. Claro, vos pones un poco siento el eje en como la responsabilidad, ¿no? Del creador, del autor o del consumidor también. Vos mencionabas las políticas públicas o el Estado. ¿Vos qué pensás? Yo te pregunto, Juan Gabriel, Sí. ¿es posible la soberanía en la nube? O sea, ¿es posible decir, vamos a hacer políticas públicas para los contenidos argentinos que circulan en la Es nube? una pregunta muy interesante. Hay un famoso texto de un brillante internacionalista estadounidense que se llama, traducido al español, ¿no? Soberanía, hipocresía organizada. Entonces se llama Stephen Krasner. Y es fascinante porque él lo que dice, bueno, al final del día todos jugamos en que todos somos soberanos y eso es una mentira atroz. Hipocresía. ¿Sí? Digamos, hay jerarquías en el mundo, hay asimetrías, hay disparidades, hay capacidades de gestación y de bienestar endógeno, o hay incapacidad por una relación dependiente, totalmente consentida, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ahí la pregunta es, ¿en qué ámbito Argentina pudiera ser soberana? Eso. Esta es una primera cuestión. Lo segundo es que yo sigo la política exterior de este gobierno, y aquí ya me desvié totalmente No, de pero es todo. interesante, no creo que sea desvío, es importante. Pero cuando yo veo que los funcionarios argentinos dicen que no adhieren al Pacto Internacional Antipandemia que se viene negociando desde el año 2021. Y Argentina levantó la mano y dijo, nosotros no lo vamos a suscribir. Y dijo, esto es porque queremos mantener nuestra soberanía sanitaria. Yo digo, estamos todos locos. ¿Cómo? ¿Qué decir la soberanía sanitaria de Argentina? Que no va a colaborar si hubiera otra pandemia, que nosotros tenemos la capacidad de tener un sistema de vacunas formidables que vamos a llegar antes que el resto. Bueno, entonces después me voy al tema de los derechos humanos. Entonces no suscribimos una serie de compromisos o estamos en función, votamos sobre temas que tienen que ver con minorías
con Sí. grupos indígenas, etcétera, porque queremos mantener nuestra soberanía política. Bueno, tampoco. A ver, ¿cómo es esto? Entonces, yo creo que estos términos hoy son muy maleables y el peligro que tenemos, y por eso me gusta lo que él está diciendo, Claro. es ser preciso. En esto podemos lograr niveles relativos de soberanía. Relativos. Pero si actuamos conjuntamente, que es lo que estás diciendo vos, ¿sí? Si es un proyecto colectivo, si hay un Estado, pero también un sector privado por atrás, nadie dice que no. Claro. ¿No? Digo, tenemos tantos buenos ejemplos. En el campo nuclear, que es un campo que a mí me interesa mucho, INVAP, es un mix público-privado. mixto. Es fenomenalmente bueno, Claro. eficaz, no da pérdidas. Entonces, creo que definir aquellos márgenes explícitos en los cuales se puede aún tener soberanía es clave. Ahora bien, ahora vuelvo a lo de ella, que me parece central. Ella señala la regresión de los 50. Entonces, yo creo que estamos en un mundo cíclico. Es decir, avanzamos, damos 2 peldaños para adelante colectivamente y después hay procesos de regresión. Y en estos momentos estamos en un masivo proceso de regresión internacional. Entonces, también tener ese diagnóstico para recuperar o preservar la diversidad, para recuperar y preservar la capacidad industrial, para recuperar y mantener la capacidad de cohesión social, es fundamental. Ahora, si Argentina este año decide que va a participar un argentino en la Bienal de Venecia, y el Estado dice, no, nosotros no le pagamos, que se arregle con los privados, eso es desindustrialización cultural, es al revés. Absolutamente. Estamos en un proceso regresivo, porque nadie dice que no deba existir el sector privado, nadie dice que no deba haber un buen matrimonio entre lo privado y lo público y lo público. privado. Ahora, que el Estado se repliegue tanto, que sea inexistente, no creo que haya tantos ejemplos hoy en el mundo. Y si no, preguntémosle a los chinos con el ejemplo que él dio, preguntémosle a los europeos con sus sistemas regulatorios, preguntémosle a los propios estadounidenses. Los Preguntémosle. europeos Yo viví también. 18 años en Colombia. Colombia ha hecho de la diplomacia cultural un tema fundamental en los últimos 20 años. Pero fundamental. Es su presencia en el mundo y es abrir un espacio inédito, no era usual que esto lo hicieran los colombianos, un país más Colombia, retraído, claro. más introvertido. Bueno, entonces es posible, ¿no? Claro. Digo, Bueno, y ahí retomando la diplomacia, es linda la idea de la diplomacia cultural como un lugar de diálogo, ¿no? En este nuevo mundo de la producción cultural, porque además de todo esto que ustedes dicen, yo pensaba que una de las características, que esto me vas a poder decir mejor, Santi, si me estoy equivocando, pero una de las características de esta convergencia digital y del pase a servicios digitales es la hiperconcentración. O sea, ya no la concentración, sino la hiperconcentración, porque tenemos como la concentración ya de sectores, y bueno, acá tenemos, no sé, en Argentina el Grupo Clarín como ejemplo de que ha ido tomando el mercado de la televisión, pero de la televisión por cable, pero del cine, pero de las productoras, librerías, editoriales, distribuidoras, o sea, se ve un tipo de... Pero esto, en la escala global, se genera la concentración entre sectores, pero también regional y mundializada. Entonces, ante esta hiperconcentración, ¿qué lugar le queda a los estados para defender las identidades y sobre todo al sector productivo? ¿Cómo, digamos, qué posibilidad hay del despliegue de esta industria que vos contabas en esa escena con Netflix, por ejemplo, ¿no? O sea, de poder sostener la diplomacia cultural de las identidades nacionales, de la tradición cinematográfica, por decir algo? Si eso, y a la vez tenemos más a la mano las herramientas, como vos decías, vos hiciste documentales, en la casa el fin de semana de manera artesanal, pero digo,
existe como una invitación a la producción y a la vez una hiperconcentración contra la que es difícil, me imagino, ubicarse, no sé, como productora y también como representante de productores que No, sos. te imaginas bien. Es posible, ¿cómo Y lo eso piensan? es una pelea entre Goliat y... Sí, ¿no? Claro. Sí, es complejo. Es complejo porque yo pienso que Netflix o cualquier plataforma, Sí, pero sí, pero pongamos digo Netflix por porque es la decir que la todos plataforma, ¿no? entendemos fácil. Su core, es decir, llegamos a 300 millones de usuarios. Entonces vos tenés que discutir con una empresa, discutir contenidos, tus puntos de vista, el corte, tus selecciones de actores, lo que sea, con una empresa o con los representantes o de una empresa que llega a 300 millones de personas. Y cuando nosotros, nuestra industria era así, un fin de semana hacíamos 10.000 espectadores, ¿no? Era una fiesta. Fiesta. O 2 millones. Digo, Sí, se hizo sí, una sí. película muy exitosa, como fue El secreto de sus ojos. Claro. Bueno, hicimos 3 millones de espectadores y en el transcurso de su historia mucho más. Récord Pero- histórico. Récord Claro. histórico. Pero nosotros ponemos un contenido en esa plataforma y de inmediato, no digo que los 300 millones lo vean, pero lo ven 20, 12, 18. Es decir, son números increíbles. Ahora, sos uno más, como productor, sos uno más entre medio de miles, ¿no? Tenés que ser el elegido, es como una especie de situación bastante atípica esta, porque tenés que dar con el proyecto adecuado, con la idea perfecta, con los actores justos y con el momento en que la plataforma esté buscando para su línea de contenidos eso, que además te pide que pienses contenidos para de acá a 2 años. ¿Qué es lo que la gente va a querer de acá a 2 años? No, es al revés. Si ustedes influyen en 300 millones de personas, definan los contenidos Cuéntenme, ustedes, ¿no? claro. Claro. Entonces, sí es complejo la conversación, y es una conversación súper amable y súper interesante, pero es una conversación en la que no estás para nada en igualdad de posiciones. Y, por supuesto, lo diverso casi no existe ahí, ¿no? Ahí sí hay ciertas fórmulas que se sabe que funcionan, que el usuario es el rey del final de la cadena, pero es el rey. Digo, lo que el usuario quiere es lo que se sigue trabajando, un poco como en la vieja televisión, pero ahora de una manera, de una masividad brutal, ¿no? Entonces, para autores o proyectos o ideas diversas, nuevas, digo, no hay difícilmente no quiero dar nombres, pero difícilmente una Lucrecia Martel con lo que significa para la identidad argentina, digamos, porque si hablamos de una identidad en el cine, podríamos decir Lucrecia, y podríamos decir muchos más, ¿no? Aristarain, cualquiera. Pero pienso Lucrecia es como... Bueno, digo, para que Lucrecia pudiera hacer algo con esa plataforma, debería, no sé, haber una colisión de mundos, ¿no? Claro. Probablemente películas de Lucrecia lleguen a la plataforma porque luego tienen sistemas de licencias, pero empezar una conversación con una plataforma es empezar tratando de entender qué es lo que están buscando, más que llevando un proyecto que sea lo que vos querés hacer en este momento. Y aparte es eso, es uno. Es uno. No, digamos, y la diversidad nunca va a ser en uno, siempre tiene que ser en cientos. Digo, pregunto, y por ejemplo, pensaba que esto, si bien yo creo que ahora está, si decir 300 millones ya me saca de escala, ¿no? Pero históricamente, si uno mira tanto la idea de Colombia, por ejemplo, que seguramente hubo una decisión estatal o política de insertar a la cultura como parte de la agenda. Y si miramos lo que es la tradición de la industria cultural argentina, siempre estuvo acompañada por regulaciones. Tenemos regulaciones, por ejemplo, para garantizar contenidos nacionales, la cuota pantalla, bueno, a eso iba la pregunta, la cuota pantalla o la media pantalla, o lo que han sido en determinados momentos con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, establecimiento de cuotas de contenidos de música argentina en radios, en donde ahí lo que se está haciendo es intervenir en el mercado. El Estado está interviniendo y a lo mejor tomando medidas antieconómicas, porque poner una cuota pantalla de una película que no llena la sala puede ser antieconómico. Y sin embargo lo que está haciendo, y luego esto doy ejemplos argentinos, pero se pueden replicar
toda Europa y en casi toda América Latina. No es que es algo propio del populismo latinoamericano, sino que tiene que ver con las características de defensa de los contenidos nacionales. Hoy se empieza a hablar en la Comunidad Europea y en algunos países de regular el algoritmo, de cambiar la regulación de los tiempos o de la cartelera por una regulación de la difícil de este imperialismo del algoritmo, en donde orienta y define. Vos, por ejemplo, vos que conocés más, ¿es posible esto? ¿Vos lo ves verosímil o suena medio delirado la idea de regular el algoritmo para proteger contenidos? No es tan delirante, ¿No? No es tan delirante. El tema es que al final yo creo que lo que tiende a generar esta cultura contemporánea es muy individualista. Claro. Y probablemente quien tenga la última palabra sobre esa regulación sea el propio usuario. Al punto tal, hay una fragmentación tan grande en este momento. A mí una de las imágenes más representativas del consumo de cultura hoy en día es que si miramos una foto de los 90, probablemente estábamos toda la familia junta mirando en la tele el mismo programa, la misma serie o el mismo contenido. Y hoy en día vos miras una familia y tenés cada uno en su pantalla, en su tablet, y está cada uno aislado en su propia isla cultural. Y de repente por ahí de reojo miras la serie. El otro día escuché, por ejemplo, algo que me pareció tremendo, que a los guionistas les están empezando a decir para las series de Netflix que repitan varias veces la trama a lo largo de la serie, porque probablemente el usuario está mirando Netflix de costado mientras mira las redes sociales. Se pierde. Entonces, para que no se pierda del todo, entonces ya hay una deformación en base al tipo de consumo de contenido. Y eso es el algoritmo que penetra mucho a nivel individual. Quizás con la inteligencia artificial, yo trato de mirar el vaso mitad lleno a veces, con la inteligencia artificial una de las cosas que tiene es que lleva al lenguaje humano incluso lo que es la programación o el desarrollo de sistemas. Uno puede empezar a hacer con inteligencia artificial, hablándole, desarrollar un sistema o desarrollar un algoritmo. Las nuevas redes sociales, las que todavía no dominan el mercado, que son muy marginales, pero empiezan a tener esta característica de que vos puedas promptearle a la red social qué contenidos querés que te dé en tu propio feed, ¿no? En tu que propio seas scroll. vos el que regule tu propio Exacto. algoritmo. Vos le podés decir, mira, dame solamente hoy video de fútbol hoy. Pum, le tiras un prompt y la inteligencia artificial va a buscar videos de fútbol. Y no estás programando el algoritmo, pero le estás prompteando algo. Ese tipo de características me parece que va a ir en función de darle más poder al usuario. Pero bueno, son las reglas de mercado a las cuales va a haber que entender cómo adaptarse. Yo los escuchaba recién y pensaba, ¿qué tienen en común las discográficas, las editoriales, el cine, el mundo de la tecnología, de las startups tecnológicas? Es que son todas industrias basadas en hits. ¿Qué quiere decir esto? Y por lo general el que invierte o el que financia proyectos sabe que el hit va a venir en 1 de cada 10 producciones. Y esa producción que logra ser un éxito de taquilla o vender muchos discos o llenar estadios, financia las otras 9 y mucho más, ¿no? Genera un montón de ganancias. Shakira, como ícono cultural colombiano, indudablemente seguramente ha contribuido a financiar un montón de música que por ahí no tuvo el éxito que tuvo, pero que contribuyó al desarrollo de la cultura de Colombia para el mundo. Y en Argentina, yo siempre me planteo cómo podemos producir nuestros propios hits, o como se dice en la jerga tecnológica, nuestros propios unicornios, ¿no? En tecnología se habla mucho del unicornio, como esas compañías que valen más de $1.000 millones. En Argentina tenemos una muy conocida, que es Mercado Libre, que es una compañía más valiosa de Latinoamérica. ¿Y por qué creció Mercado Libre? Bueno, de movida creció porque no entró Amazon. Y por más que Marcos Galperín en Twitter le gusta decir, bueno, que venga Amazon, vamos a competir, no sé si hubiese sido tan fácil. Seguramente en Brasil compitieron, en México compitieron, pero bueno, indudablemente hay condiciones o un contexto, una ley de software, una ley del conocimiento, regulaciones del Estado, que permitieron que florezca el desarrollo de esa tecnología en la Argentina. Pienso, el otro día también iba a Oasis, a ver a Oasis con un amigo inglés, que me preguntaba, ¿por qué a ustedes los argentinos les gusta tanto el rock? Y le digo, mirá, tenemos nuestra versión del rock, que para nosotros es mejor que la de ustedes, que un poco como el tango también. Sí. Nuestra cultura es un poco fusión de una cosa cosmopolita con nuestra impronta local, ¿no? Y tratando de darle una explicación, le decía, mira, en la guerra de Malvinas,
se censuró, se prohibió la música inglesa y empezamos a escuchar muchísimo rock nacional, porque las radios solo podían poner música argentina y ahí muchos artistas argentinos pegaron un salto de masividad muy grande. No digo que haya que censurar nada, pero muchas veces lo que genera que nosotros podamos producir algo de inmenso impacto, de inmenso éxito, a veces tiene que ver con una coyuntura o un contexto donde se habilita genuinamente el juego de lo que se produce acá, y que al final también tenemos que, yo creo que hay una cosa de los argentinos que muchas veces nos flagelamos, preferimos la marca importada por sobre el producto nacional, y ahí siento que tenemos que hacer una especie de clic cultural de decir, no, pará, Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, El Eternauta, son producciones maravillosas. A mí El Eternauta lo sentí como un mundial, porque siempre fue mi historieta favorita y es como ciencia ficción, pero desde la mirada argentina, con una lectura antiimperialista, y de repente, cosas de la vida, es el éxito de taquilla de Netflix. Y digo, bueno, ahí cómo podemos producir, tenemos capacidad de producir unicornios, grandes éxitos, pero bueno, también hay una cuestión cultural de que nosotros apreciemos y valoremos profundamente esas cosas, porque eso es lo que también incentiva a los creadores a animarse a hacer. ¿Vos cómo lo ves? ¿Me permitís un comentario? Sí, claro, otra está vez, interesante. juntando Sí. estas dos magníficas observaciones que hacen? Los números. Sí, 300 millones. sí. ¿Sí? ¿Hablaste vos? Ok. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Digamos, el mundo es más grande que Netflix. Sí, todavía. Y que varias plataformas, ¿no? Entonces, a partir de eso, dos cosas culturales argentinas que me parecen increíbles. Yo recuerdo, en mi ya etapa más madura, digamos, el impacto que el tango había tenido en Japón, la asimilación en Japón, y que había, digamos, lugares para bailar tango y se volvieron unos estilistas fundamentales, y bueno, y más contemporáneamente la población de Bangladesh saltando cada jugada de Messi y cada gol de Messi. Sí. Ahora, como entonces, 5 Argentinas Bangladesh. Sí. Entonces yo decía, juntando esto que es más bien anecdótico, lo estoy diciendo, no tiene que ver ilustra muy con, bien, formalmente con el tema, pero a mí me da la impresión que siempre nuestro encuadre es solamente occidental. Claro. Tenemos una limitación incluso productiva, industrial, si le queremos dar un nivel de desarrollo y despliegue, muy ceñida pues a lo que conocemos, porque somos parte meridional de Occidente, sin duda alguna, pero también somos parte del sur global. Claro. Sí, tenemos una doble identidad ahí, ¿no? Me recuerdo las cifras del comercio de la Argentina 2022. Fue el año que Argentina exportó más en su historia hasta la fecha. 2022. ¿En serio? ¿Sí? Mira. 88.000 millones de dólares de exportación ese año. Desagrego las cifras. El intercambio con España ese año, el total, es decir, exportación e importación, fueron 3.000 millones. El total de exportación e importación con la India fueron 6.400 millones de dólares. Wow. Ahora, anda a decirle a un diplomático que se vaya a Delhi como un gran logro. No, yo quiero ir a Madrid, pero no, mande... Claro. No, o a un empresario que haga un esfuerzo considerable de decir, allá está mi destino. Mi destino es de acuerdo a mis intereses, Claro. a lo que puedo ganar. Entonces, yo no sé si hay algo en la parte cultural o en la parte tecnológica en la cual, pensando en ese mundo asiático del cual ignoramos mucho, no hay un espacio potencial, productivo, creativo, acumulativo, de cosas originales que nos coloquen en la pantalla y el radar de un público que hoy desconocemos, pero que puede ser una oportunidad importante para el país. Entonces,
juntaba los números y las cifras y los años simplemente para poner eso de presente, ¿no? Es decir, Interesante. ignoramos mucho de la potencialidad que hay Totalmente. ahí. Y cuando él dice, además, miren cómo China tiene un sistema abierto frente a un sistema cerrado como el estadounidense, o el sistema más regulatorio que es el europeo, para poner otro Claro. intermedio, digamos. Sí. Bueno, ¿por qué nos ayuda eso? ¿A qué nos ¿A ayuda? qué nos eso? ayuda? Claro. ¿Qué oportunidades ¿Sí? hay? ¿Qué oportunidades nos genera? ¿No? Y ahí otra vez creo que no es tanto una grieta público-privada, sino es qué tipo de asociación se puede hacer con el Estado siempre presente. El Estado ausente no existe en el mundo. No existe. No existe el Estado ausente en el mundo. En el mundo, quiero decir. Son 193 países que votan en Naciones Unidas. En No esos existe. 192 no existe existe. la idea. No hay motosierra que lo pueda destruir. No hay idea de sin Estado, no se puede. No se puede. Bueno, acá estamos haciendo el experimento. No, pero pensando en esto de la asociatividad con el sector público, pero y con las empresas, ahí yo pensaba que también, otra vez, yendo a lo que conocemos, que es la experiencia de la industria cultural pre-convergencia digital, una de las características también del sector cultural argentino, que se destaca en distintos aspectos que ustedes han mencionado, en la música, en el tango, en el cine, tiene que ver con las organizaciones de trabajadores, de creadores, de autores, de artistas, de gestión de derechos. Si se analizan, y parte de los trabajos que hemos hecho en algún momento de diagnosticar y de conocer, porque es cierto, sin información, por ejemplo, saber la dimensión y las oportunidades fuera de Oriente, por decirlo de alguna manera, si no sabemos que eso existe, no lo podemos diagnosticar, ¿cómo vamos a poder planificar una propuesta? Bueno, mirando un poco cómo se organizaba el sector cultural argentino, encontramos eso, como que hay una enorme cantidad de organizaciones sectoriales, de cámaras empresariales, de sindicatos, de actores, de músicos, bueno, tenemos de distintas asociaciones gremiales, de asociaciones de creadores, todas esas asociaciones organizadas en torno a esta industria cultural analógica, ¿no? Cada una en su sector. ¿Es posible, vos, Vane, que estás en este mundo, vos crees que es posible, y hay que, por ejemplo, Hollywood, como vos mencionabas, la huelga de Hollywood, fue un sindicato el que organizó ese parate y ese reclamo, una organización de trabajadores y trabajadoras que puso un reclamo? Bueno, hay que trabajar en la reorganización de los artistas, de los creadores, de los artistas, de los productores, de los técnicos, ante esta nueva forma, o podemos adaptar lo que ya está a la, como, ¿entendés lo que digo? Es como, porque aparte vos también formás parte de organizaciones de creadores. ¿Cómo ves esto? ¿Sirve la organización de...? Con certeza sirve. ¿Sí? Sirve para esto, para lo colaborativo. Yo conozco Claro, porque a la gente de Advás, los vos desarrolladores mencionabas. y la verdad que son admirables porque han logrado mantenerse durante muchos años unidos y llevando adelante procesos y hasta requerimientos. Digo, la Ley de Economía del Conocimiento, que beneficia mucho al unicornio argentino, pero también nos ayuda a muchos de nosotros en escalas infinitamente Marginales. menores, pero bueno, es producto de una idea que se le presenta al Estado desde asociaciones y desde lo privado. Yo sí creo que son necesarias y valiosísimas las asociaciones entre privados y, por supuesto, las de públicos y privados. Con los gremios tenemos una conversación que dar. Yo Exacto, a eso creo iba. que hay una actualización necesaria. Nosotros en el cine tenemos gremios con convenios colectivos de trabajo de los años 45. Ya no estamos en ese momento. Entonces, y es una conversación, y es antipático decirlo. No, pero me parece que hay que empezar a hablar de estas cosas, pero hay justamente. que ¿Cuáles son las decirlo, conversaciones pendientes? Necesitamos esta Porque- conversación. Y es una conversación que es una cosa curiosa, ¿no? Lo que nos está pasando, porque esta ausencia de todo, es decir, esta ausencia del Estado y de todo tipo de idea de regulación, te deja un poco descolocado, pero quizás a la vez te permite el comienzo de una nueva conversación, ¿no? No sé si es esa la voluntad del gobierno, pero al menos
genera algo, que es, bueno, acá no hay nada, chicos, así que tenemos que empezar todo de inventar. nuevo, pensemos cómo empezamos todo esto de nuevo. Sí, digo, nunca han sido fáciles las relaciones entre los empresarios, digo, nosotros, yo pequeña empresaria, y los gremios del cine, que han sido siempre gremios muy combativos, y que no han querido durante mucho tiempo actualizar nada. Entonces, de verdad, se hacía muy difícil, muy costoso, y muy dependiente bueno, ustedes piensan que los gremios, SICA, nuestro Sí, gremio SICA de técnicos, tiene un libre deuda, es decir, vos no podés estrenar y no podés cobrar tus subsidios si no tenés libre deuda. A mí me parece muy Interesante bien. eso, mirá. Es una cosa, y actores también lo tienen. A mí me Actores parece también. que si vos tenés dinero público, si vos hiciste algo con dinero público, debas poder demostrar que gastaste lo que el Estado te dio. Ahora, si vos lo hiciste de manera privada y cumpliste las regulaciones fiscales, laborales, etcétera, es una cosa como disparatada que sin eso vos no puedas ir a estrenar una película. Entonces, digo, hay discusiones para dar bien profundas y que con certeza le harían muy bien a la actividad y en algún punto siento que este vacío en el que estamos, que no es que me encante, bueno, te lo trae, porque ya... Te lo impone, Te de lo alguna impone, manera. ¿no? Aquello con lo que contaba ya no está, ciertas ideas que quizás también estaban un poco obsoletas desde el apoyo del Estado. Digo, Claro. yo digo que en el cine había como una costumbre de, bueno, tenemos el Inca y entonces siempre es el comienzo de los proyectos, y lo cual es cierto, o lo era, y lo es en muchas partes del mundo, ¿no? Y para algún tipo de producciones es imposible comenzar sin ese germen, ¿no? Bueno, esto ahora lo están haciendo las provincias en algún sentido, pero las provincias se empezaron a mover hace un tiempo, por supuesto, pero ahora se sienten compelidas a hacer algo con su ecosistema audiovisual que está ahí, que fue generado, que está creado y que no encuentra... Está parado. Claro, está totalmente desamparado. Entonces las provincias, bueno, empiezan a generar otros propios medios de fomento para no perder esas voces, esa tecnología, esa profesionalidad que está ahí y que si no, ni siquiera tiene para dónde ir, porque ni a Buenos Aires puede ver. No, Acá porque tampoco no hay nada. Claro. Entonces, sí creo que el momento que creo que es aciago, a la vez puede ser un momento en que se den ciertas conversaciones que cuando estás más cómodo no las das, ¿no? Claro. Bueno, en algún revisar, momento claro. todo más o menos camina y no toquemos Se temas puede duros. esconder abajo de la alfombra alguna Bueno, cosa, los pero temas hay que discutirlos, no se puede trabajar con legislaciones viejísimas, diferentes a lo que es, digo, y eso no quiere decir ir en contra del trabajador, digo, nada de todo eso. capaz Digo, que al soy revés, muy ¿no? peronista, es decir, no, todo lo contrario. Sin embargo, una hay forma que- de garantizarlo es los otra. derechos laborales. Bueno, en algún sentido ha cambiado, ¿no? claro. Pero bueno, sí, pienso en lo que decías de Colombia. Yo tengo un pasaporte que es pasaporte cultural colombiano. De tanto ir a Colombia, yo he trabajado Mirá mucho qué en bueno. Colombia, haciendo producciones, siendo jurado. Y Ajá. los colombianos te dan un pasaporte que te sirve para ir a cualquier festival de cultura del mundo con tu pasaporte colombiano Qué y podés lindo. entrar. Es una cosa, una genialidad. Y yo siento que nosotros hemos ido exactamente para el otro lado, ¿no? Nos hemos ido retrayendo y saliendo de la discusión cultural del mundo en algunos aspectos, siendo que hacemos productos culturales que siguen rompiendo, porque dijo, El Eternauta la rompió, nuestra serie Atrapados la rompió, pero fue 27 noches, una película con Marilu Sí, Marini, sí. pequeña película, también ha sido un Hermosa, éxito. sí. Todos son millones, es decir, nuestros contenidos llegan rápidamente a millones de personas. Entonces, hay algo que tiene la Argentina. Sin dudas. No, Hay- y a nivel hay- literatura, bueno, nuestros escritores y escritoras no dejan de llenarnos de alegría con Sí. premios, ventas. La música, otro música, tanto, los ni que videojuegos, hablar, como los decía videojuegos, Santi. los videojuegos tienen, pero forman parte, yo creo que del corazón productivo argentino y medio que no sé si cuánto se sabe, ¿no? Entonces, sí que tenemos para dar y quizás es un momento interesante para dar ciertas discusiones que no habíamos que no dado. habíamos podido. ¿Vos cómo lo ves, Santi, eso? Me viene a la cabeza, para citar
ideólogos que piensan la soberanía en una frase de Carl Schmitt, siempre es polémico de citar Schmitt por sus preferencias ideológicas, pero decía, soberano es aquel que decide ser la excepción, ¿no? Las reglas se ajustan a todos, menos al soberano, que es la excepción a la regla. Y entonces pensaba, bueno, ¿cuál es el excepcionalismo argentino, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace únicos en relación al resto del mundo y que nos da esa potencialidad tan única, que evidentemente la tenemos? Hay una suerte de talento. Pensaba recién, hablaban de Colombia. El fútbol colombiano nace cuando hay una huelga de jugadores en Argentina en la década del 40 y se van todos a jugar a Colombia. Y un par de décadas después tenés al pibe Valderrama, tenés a, no sé, hay algo de la influencia nuestra para la región y para el mundo, que es maravilloso. Y creo que mucho de la cultura tiene que ver con esa idea de la fusión de cosas. Así como los japoneses se enamoraron del tango y vienen acá a ver cómo es el tango, yo crecí viendo anime, ¿no? Yo crecí viendo Supercampeones, que era un anime de fútbol que está inspirado por el Mundial de Maradona juvenil en Japón en el año 79, donde un historietista dice, voy a hacer una historieta de fútbol, y bueno, eso se transforma en un dibujo animado con el cual yo después crezco viendo en la televisión un dibujo animado japonés que sobre fútbol basado en un jugador argentino. Y es esa fusión de las cosas lo que enriquece la cultura, lo que genera la diversidad. Argentina, en el mundo de la tecnología solemos verlo de esta manera, en relación al resto de Latinoamérica, tiene una particularidad única que es por qué producimos unicornios o por qué tenemos una cierta capacidad. Y es que si pensamos en México, pensemos en los 3 países más grandes de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina. México, una cultura riquísima, indudablemente una capacidad tremenda, pero está al lado de Estados Unidos. Y lo que genera estar al lado de Estados Unidos es que mucho talento termina migrando, se termina yendo a estudiar a Estados Unidos o termina trabajando en Estados Unidos. Hay unos temas migratorios muy importantes que van en detrimento a veces del desarrollo cultural, al menos en el campo de la tecnología, de lo que pensamos de México. Brasil es gigante, tiene un inmenso mercado doméstico, hablan otro idioma, y yo he trabajado mucho con Brasil, no tienen ni idea lo que pasa fuera de Brasil. Es un poco como Estados Unidos, son países tan grandes que se miran el ombligo permanentemente, entonces lo que pasa por fuera de sus fronteras como que no existe. Y eso me pasaba también viviendo en Estados Unidos, ¿no? Son países de mucho doméstico, entonces no salen a expandirse. Argentina tiene un mercado doméstico relativamente chico, somos 45, 50 millones de personas en un territorio bastante grande, hablamos el mismo idioma que toda la región, excepto Brasil, y es como que el emprendedor argentino está obligado a salir a expandirse por Latinoamérica, porque mercado doméstico no tenemos, estamos lejos de Estados Unidos, por lo cual nuestro talento, si bien hay cierta fuga de cerebros lamentablemente, al final terminamos volviendo muchos de nosotros y nos gusta estar acá. Entonces creo que hay por default casi que Argentina sale casi siempre a buscar la región latinoamericana. Y pienso un caso en el cual yo soy parte del equipo, que es el caso de Plim Plim, que es un dibujo animado infantil. Es un dibujo animado para chiquitos de 0 a 5 años, canciones de cuna, inspirado en el payasito Plim Plim, que todos crecimos con eso de chiquitos, que bueno, lo transformaron en un personaje al estilo Mickey Mouse, pero este es un Mickey Mouse nuestro, es un Mickey Mouse made in Argentina, y ese canal de Plim Plim en YouTube se volvió el canal en español con más escuchas del mundo. Tiene 1.500 millones de views al mes, 50 millones. En este momento hay 1 millón de chicos escuchando canciones de Plim Plim en toda Hispanoamérica, en idioma español, ¿no? Estoy hablando de idioma español. A nivel global hay cosas más grandes. Pero bueno, es algo de producción, es algo que es esa cosa del emprendedor argentino que dice, bueno, en idioma español, a nivel regional, podemos producir un contenido cultural, aprovechar una plataforma global como YouTube y de repente poder producir una marca que nosotros sentimos que hoy Plim Plim es una de las marcas infantiles que están más creciendo en el mundo. Yo siempre digo, viste, aguante Plim Plim, abajo el ratón Mickey, como casi una especie de lucha cultural. Y digo, bueno, eso es parte de la lectura que podemos hacer, más allá de, obviamente, la coyuntura, el Estado y un montón de cuestiones que creo que son totalmente estratégicas.
lamentablemente a veces entran gobiernos que tienen como una visión muy reduccionista de la vida, pero en definitiva el gen argentino, el emprendedor argentino, me parece que tiene, tal vez por estar lejos de todo, termina logrando salir a competir de una forma que bueno, nos da Una oportunidad. satisfacciones. Yo o sea, de vuelta, soy argentinista y con Sí, la sí. celeste y blanca a todos ¿Vos lados. cómo te resuena eso que decía México, Brasil, Argentina? A ver, hay dos dimensiones distintas. Trabajos económicos. Si uno mira, hay un término que hoy está más de moda, que es el de multilatinas, que es la versión vernácula regional de las multinacionales, digamos. Entonces, Claro. hay muchos análisis de cuántas multilatinas hay en América Latina y dónde actúan, dónde se expanden en América Latina. Si usáramos ese término para lo que fue los años 60 Sí. de Argentina, por lejos, Argentina era el país de América Latina que más multilatinas tenía 60. en el resto de la región. Sí, sí. ¿Sí? Hay que, para tener una dimensión de lo que estoy diciendo, hasta que llegó Chávez en Venezuela, el segundo inversor mayor en Venezuela después de Estados Unidos era Argentina. Esto era hasta los años 90. ¿Ok? Si yo miro el ranking de multilatinas hoy, está Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina. Wow. Entonces, algo también le pasó a nuestros empresarios que se replegaron en exceso y no había incentivos, no había motivación, había ganancias y rentas extraordinarias en Argentina, el país se hiperfinancializó, lo que sea. Pero productivamente, hoy el caso de las multilatinas de origen argentino es inverso al tema cultural que él está diciendo. Interesante. Es decir, hoy hay más Interesante. en la expansión posible, me parece a mí, aún con el prestigio histórico que tuvo Argentina en materia cultural, que la expectativa de que los empresarios argentinos sean pesos pesados en Brasil, en Colombia, en México, en Centroamérica, etc. La región. Esto es un tema, me parece, que nos habla mucho de una serie de dificultades que son nacionales, no son sectoriales o de un solo actor o de un... ¿sí? Y lo otro que me interesaba mucho de tu observación, yo peleo mucho en la universidad, o peleaba mucho, yo no peleo tanto, porque nuestras universidades, yo estudié en la Universidad de Itela, soy profesor en la Universidad de Itela, siempre hemos tenido la capacidad de ayornar los estatutos de la universidad al momento histórico que ha correspondido. Y yo soy de los que cree que hay que evitar un problema argentino. ¿En qué consiste, a mi entender, el problema argentino? Aquí hay grupos muy enraizados que están arrinconados y no quieren perder nada. Pero nada del 45, nada de nada, que intocado. No te metas en esa porque vas a salir mal, ¿sí? Y esto ha creado entre los arrinconados, que no están dispuestos a un debate, y los que llegan, como los actuales, que es a destruir, es decir, tenemos los arrinconados frente a los destructores. Entonces nosotros no tenemos algo que sea una transición. Por eso tomo un estatuto de una universidad para decir, bueno, por ahí no, en 10 años no seremos tal, pero modifiquemos los estatutos de tal modo que hagamos un proceso de transición gradual hacia eso. ¿Sí? No pongamos hoy restricciones o no
aguantemos para no hacer ningún cambio. Bueno, entre estos dos extremos, del arrinconamiento, la destrucción, ¿cómo pensar procesos transitorios? Es decir, un diálogo con los gremios, de decir, bueno, pautémoslo, ¿sí? Vayamos paso a paso, ¿sí? Busquemos mecanismos de convergencia parcial, generemos más confianza y avancemos en esto. Y esto modifiquémoslo un poquito. Esto no lo toquemos, esto hay que modificarlo mucho. Y esa capacidad creo que nos está poniendo en un lugar que es pernicioso para el conjunto. Y obviamente, por lo que estoy notando de tu comentario, también se nota mucho en el ámbito cinematográfico, ¿no? Sí, pensaba, como retomando las cosas que fui escuchando, que me parece a mí que son interesantes de esta conversación. Por un lado, esta idea de la transición, ¿no? Está bueno esto de no pensar en una reforma definitiva o un diálogo destructivo, sino, bueno, hay que transicionar hacia eso nuevo y encontrar. Luego también vos mencionabas esto de estas oportunidades que por ahí no vemos, que están por afuera de algún telón que tenemos que correr para crecer. Lo argentino, que vos mencionabas como algo interesante, identitario, poderoso, la capacidad y la responsabilidad individual, que vos le pusiste mucho énfasis al creador y al consumidor, hasta para autorregularse. Vos mencionabas muy interesante el Estado siempre, o sea, como difícil pensar la organización de un sector productivo cultural sin el Estado, y que hay que empezar a aprovechar la destrucción para pensar de cero, a lo mejor, o sea, dentro de lo difícil hay una oportunidad de poder hacerse las preguntas que en otro momento no nos hacíamos y poder pensar de cero. Esto es más o menos lo que yo rescato como interesante. ¿Alguna otra cosa que a ustedes les parezca que es lindo como para rescatar? Porque también de estas conversaciones la idea es que podamos tomar desde la Fundación Teatro Picadero hacia el futuro nuevas instancias de diálogo y de medición y de generación de información y de diagnósticos. O sea, escucharlos a ustedes también que nos permita pensar hacia dónde tenemos que echar luz, que por ahí por ejemplo, conocer un poco más cómo es fuera de Occidente, qué hay, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Pero se les ocurren más cosas que sería interesante tomar como botellitas para tirar al mar a futuro. Yo debo decir que mayor cantidad de remakes de películas que hemos hecho importantes en Argentina fueron hechas en Asia, en China, Mirá. en Corea. Mirá. Wow. Sí, y es un mercado extraordinario al que tenés Barreras. un cierto acceso complejo. Nosotros tenemos vendedores internacionales y hemos hecho remake de todo y ganamos bastante plata con eso. Y les interesa. Entonces, igual vemos unos pósters de nuestras cosas con los rasgos asiáticos. ¿Hay un 9 reinas chino? O sea, algo No, así. debe haberlo. No, China tiene unas características muy particulares de su sistema de producción y es más difícil, pero Corea, la India, digamos, hay ahí unos vínculos que lentamente se están armando. Pensaba en El Eternauta, no sé si llegaste a ver todos los créditos, pero yo vi uno de los episodios en sala, entonces vimos los créditos completos. Toda la parte de BFX, digo, la gran mayoría es un equipo indio de la India, pero ¿sí? son decenas de personas o centenares, no te sabría decir. Pasaban y Qué era todo un genial. equipo que canadiense, la productora argentina, negoció y llegó a algún tipo de acuerdo con la India para que se hiciera en la India, porque era una monstruosidad, ¿no? de trabajo. Digo, esas cosas se están generando nuevamente. Los podemos generar o los pueden generar quienes estamos en algún tipo de lugar, ¿no? Claro. Yo estuve en Ventana Sur ayer, que es un importante mercado de cine, y hoy estuve en una reunión del Consejo Federal de Inversiones de todo el país, y claro, también tenemos ahí una distancia que tenemos que acortar, que es, no quisiera volver a unitarios y federales, yo soy santafesina, así que soy de los federales, pero hay un problema serio ahí, que es el acceso a estas cosas, es decir, ir a negociar con un proveedor de la India
eso no lo puede hacer un productor que está en... Suelto. Claro, solo en Jujuy, Claro. por dar cualquier ejemplo, ¿no? Ir a negociar una remake, bueno, tampoco si no tenés una trayectoria y un vendedor internacional. Entonces, quizás ahí yo podría decir, hay algo de la integración federal, porque tenemos talento por todos lados, que tenemos que, en la que Mirar con tenemos que seguir atención. trabajando, profundizando, ¿no? Que se empezó a trabajar, al menos en lo que yo conozco, que es en cine de 2008, 2009, 2010, y ahora está, bueno, una vez más en una crisis, ¿no? Felizmente, digo, las provincias están reaccionando y tratando de tomar la posta de esto. Pero es verdad que llegar a ciertos mercados, encontrarse con ciertos jugadores, sigue quedando un poco reducido a pocos, ¿no? Lo cual es una pena. Sí. Pero creo que hay algo ahí, yo diría federalismo, es una consigna para mí en este momento. Interesante. Santi, ¿vos alguna cosa para poner? Yo un par de observaciones más desde mi experiencia personal y de vida. Uno, en el tiempo, creo que el mundo ha cambiado mucho en cuanto a innovación tecnológica. Sí. Hoy China me parece que es la gran protagonista. Y a mí me llama mucho la atención, habiendo sido criado en un mundo gobernado tecnológicamente por los Estados Unidos, pero tanto el surgimiento de cosas como TikTok, por ejemplo, que tiene una influencia cultural enorme en Occidente, nace en China. En materia de inteligencia artificial, los modelos chinos de código abierto tienen una facilidad de uso bastante impresionante para el que quiera implementar soluciones con eso. La robótica, el transporte, los drones, no sé, hay una serie de áreas críticas del desarrollo tecnológico que hoy uno mira más a China que a Estados Unidos en cuanto a capacidad de innovación, y eso para mí es una novedad de este momento. Sí. Como China evidentemente ha logrado hacer transformaciones económicas, culturales y tecnológicas trascendentales. O sea, la China que yo asociaba en mi cabeza cuando era chico, donde todo el mundo andaba en bicicleta y había mucha polución, no tiene nada que ver con la China que yo al menos conocí de adulto, donde son todos autos eléctricos, hay drones por todos lados, hay cuestiones políticas también bastante cuestionables, pero no deja de ser algo que, bueno, el mundo ha cambiado en esa relación. Y a mí me pasó de vivir 5 años en Estados Unidos y 5 años en España, y elijo Argentina. ¿Y por qué elijo Argentina? Estados Unidos es un lugar maravilloso. Si uno no tiene familia y está queriendo pegar un salto profesional, es joven, indudablemente es una sociedad genuinamente meritocrática que no va a mirar de dónde venís, donde son todos inmigrantes, donde están todos compitiendo y donde hay un montón de oportunidad para poder hacer dinero. Pero eso genera una sociedad muy transaccional, donde todas las relaciones que tenés, nadie es de ahí, nadie es de Nueva York o de California, están todos de paso. Entonces las relaciones son muy pasajeras, muy transaccionales y muy vinculadas a lo profesional, y no tenés tal vez esa cultura más del afecto que tenemos acá en Argentina, más latina. España, todo lo contrario, profundamente latina, muy afectiva, ideal para tener familia, para tener hijos, para tener amigos, pero profesionalmente es una sociedad del confort. Tan cómodos con sus euros, con el turismo de los alemanes, de los ingleses, entran los euros y nadie se corre ni un milímetro de ese lugar de confort en el que está metido. Y para los que queremos hacer tecnología, muchas veces es muy difícil España porque hay chatura. Con todo el cariño que le tengo a los españoles, no hay real innovación. Los unicornios más grandes de España, Cabify es una remisería y Idealista es una inmobiliaria. No hay innovación tecnológica. Argentina es una rara avis para mí, y esto lo descubrí después de pegar la vuelta por el mundo, donde veo que somos genuinamente una sociedad del afecto. Hace poco hubo una conferencia que vinieron un montón de hackers de todo el planeta y todos divertidos con el hecho de que acá abrazamos, nos damos besos, te invitamos a un asado, en 5 segundos sos mi mejor amigo. Esas cosas de la Argentina, yo en el desarraigo de vivir afuera me di cuenta lo virtuoso y lo raro que es en general en el mundo. El mundo necesita más afecto y acá lo tenemos. Somos un país que metió 6 millones de personas en la calle por una especie de telepatía nacional que hay con el fútbol. Y es fantástico, un país que mete 6 millones de personas en la calle. No hay mucho precedente en Occidente, al menos hay algunos casos en India de celebraciones religiosas, pero después no hay mucho más. Eso es algo muy único de nosotros, la cuestión afectiva. Y está también esa cuestión
de innovación, de emprendimiento. Hay hambre en Argentina, con todo lo malo que eso implica, pero también en ese sentido hay una necesidad de pensar las cosas por fuera de la caja, de encontrar soluciones, de encontrar formas innovadoras de pensar. El argentino genuinamente es muy creativo, genuinamente es muy emprendedor, y tenemos una capacidad de trabajo y de innovación que en el plano de la tecnología estamos muy por encima, al menos de lo que yo he visto en Europa, o al menos en España, y al mismo tiempo sin perder nuestra virtud latina de afecto y cariño, por lo cual el mundo necesita una buena dosis de argentinidad, y acá Muy estamos bien, desde muy el bien. fin del mundo para el resto del planeta, Ofrecerla. listos para abrir nuestro Genial. brazo. Genial. ¿Vos, Juan, alguna reflexión final? Bueno, ¿por qué Colombia? Yo viví 18 años en Colombia. Mi esposa es colombiana. Mi hija es colombiana. Entonces yo aprendí mucho en Colombia. Y me confundí tantas veces tratando de actuar como un argentino en Colombia, pensando, bueno, después de esto va a haber un problema con él. No pasaba nada de lo que yo auguraba que podía pasar. Y disfruté mucho del inicio también del cine colombiano. Recuerdo una película que yo algunas veces aquí, ahora les digo a mis estudiantes en Argentina, que vean si las consiguen, de Víctor Gaviria, se llama Rodrigo de No Futuro. Peliculón. Es un peliculón, ¿Sí? ¿sí? Donde ahí ves una sociedad atravesada por tantas dificultades, por tantas herencias, por tanta historia. Y yo siempre he sentido que el colombiano, la colombiana, lo más que tiene es su futuro, porque su pasado no es glorioso. Y una de las cosas que yo siento que ha pasado en Argentina y está pasando en Argentina es que para la mayoría de los argentinos y las argentinas el mejor futuro es el pasado. Y este es un problema muy traumático porque rompe lazos de solidaridad, de cohesión, rompe Horizonte. con el igualitarismo histórico que ha tenido la Argentina. Entonces, todo esto, reconstruirlo va a tomar muy buen tiempo, pero yo sigo pensando que la transversal de la cultura es una clave. Es una clave. Entonces, hay como una obligación de la cultura hacia adentro y una oportunidad de la cultura hacia afuera, ¿no? Jugaría con esa idea. Y en ese sentido, hay un término que se usa mucho en la disciplina de las relaciones internacionales, se llama poder blando. Poder blando quiere decir el poder de persuasión, el poder de mostrar culturalmente lo que se tiene. Un país que ha aprovechado dos países que han aprovechado magníficamente eso son China y la India, entre otras cosas, en el mundo. Y yo creo que uno de los graves problemas de la diplomacia de nuestro país hoy es que no tiene ninguna dimensión de eso. No tiene ninguna dimensión de saber que hay históricamente un poder blando que tuvo Argentina y que si queremos reconstruirnos vamos a requerir de ese poder blando. Bueno, enorme todo lo que nos llevamos. Por lo menos también me deja pensando un montón. Les agradezco muchísimo que hayan participado de esta conversación. Ojalá que pueda replicar en muchas otras cabezas como está en la mía para ver si logramos esto de reconstituir poder de algo en la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Un placer.